ofrecerán voluntariamente. Realmente mi corazón fue tocado. Realmente fui conmovido en que el Señor tiene este grupo de jóvenes. Aleluya. Y que en medio de tantos jóvenes, no sé cuántos jóvenes hay en Ecuador, si hablamos de estadística, no sé cuántos quizás habrán en total en todo Ecuador, pero que de tantos jóvenes en todo Ecuador, el Señor tenga este grupo en este fin de semana aquí. Realmente es una misericordia de parte del Señor que ustedes estén aquí este fin de semana. Realmente, ustedes saben, los jóvenes a los ojos de Dios, a los ojos del Señor, los jóvenes son preciosos. Realmente son preciosos. Y quizás usted diga, ¿yo? ¿Precioso? ¿En serio, hermano? Sí, son preciosos. Y quizás nosotros los más mayores, aún más podamos ver la preciosidad que hay en ustedes. Y de igual manera, el Señor ve la preciosidad que hay en cada uno de ustedes jóvenes. Y cuán crucial es para el Señor tener un grupo de jóvenes hoy en la tierra. Es crucial. Él necesita un grupo de jóvenes en la tierra. Mi nombre es Wilson Oquendo, para los que no me conozcan. Yo he estado aquí en veces anteriores, hacía un tiempito que no estaba acá, yo creo que hace como unos 3 años no venía, y realmente estoy muy contento de estar con ustedes. ¿Qué tal si todos tienen el paquete de bosquejos? ¿Qué tal si vamos al tema general que aparece en la página 3? Esta noche vamos a estar cubriendo el mensaje número 1. ¿Qué tal si leemos arriba el tema general, donde dice David? ¿Qué tal si leemos juntos ahí? David, al corazón de Dios. Otra vez. David, un joven conforme al corazón de Dios. Aleluya. Así que durante este fin de semana vamos a estar hablando acerca de David. Y como dice aquí en el tema general, David fue un joven conforme al corazón de Dios. Asimismo lo revela la Biblia y vamos a estar viéndolo a través del fin de semana. Pero es bien interesante, a mí me impresiona y quiero que ustedes sean impresionados con esa frase, un joven. Ahí no dice David, un hombre conforme al corazón de Dios, o pudiera decir también, otra cosa, una persona conforme al corazón de Dios. No, ahí dice que un joven, dice un joven conforme al corazón de Dios. Así que esto tiene mucho significado, pero en otras palabras también pudiéramos decir que un joven puede ser conforme al corazón de Dios. O sea, uno tiende a pensar, y aun cuando escuchamos la historia de David, quizás puede que pensamos que estamos hablando de David ya siendo adulto, ¿verdad? Una persona ya mayor, adulta, conforme al corazón de Dios, pero no. Aquí nuestro énfasis es David siendo un joven. Y cómo el Señor escogió a este joven. ¿Cómo lo escogió? De hecho, vamos a leer, ¿qué tal si leemos el título del mensaje 1? Todos juntos. David es escogido y su relación íntima con Dios. Así que este joven, David, ¿verdad?, fue escogido por Dios. Y no solamente eso, sino que vamos a ver también a través de los mensajes de que él tuvo, la manera en que Dios lo escogió, sucedieron muchas cosas. En la manera en que él fue escogido, a manera de preparándolo. Dios preparando a David, y vamos a ver también cómo fue su relación íntima con Dios. Ustedes saben, yo les mencionaba que a los ojos de Dios los jóvenes son preciosos.
Pero ustedes saben también que yo consideraba, y ustedes saben, no solamente para Dios los jóvenes son preciosos. Hay otra persona que también, hay otro personaje que para él también ustedes son preciosos. Y este personaje es el enemigo de Dios, Satanás. Y ustedes saben, Dios tiene un plan. Y para Dios los jóvenes son preciosos, pero para Satanás también ustedes son preciosos. Así que Satanás, y vamos a ver eso quizás durante el fin de semana también, para Satanás va a intentar todo lo que él pueda por dañar a los jóvenes y por hacer de que ustedes no sean jóvenes que no sean conforme al corazón de Dios. Aquí tenemos a David como ejemplo de un joven conforme al corazón de Dios, pero Satanás quiere dañar a los jóvenes para que no sean conformes al corazón de Dios. Y parte de lo que mi carga y de lo que yo sé que la carga de los santos durante este fin de semana es desenmascarar a este rufián, al enemigo, desenmascararlo y impartir algo en ustedes para que ustedes realmente puedan ver la preciosidad y lo importante de su juventud a los ojos de Dios. Ustedes saben, algo que el enemigo hace y que ha hecho y que esto ha robado de que nosotros podamos consagrarnos o podamos ser conforme al corazón de Dios, y es que hoy en día el enemigo tiene una gran mentira, podríamos decirlo así. Vivimos en una gran mentira, y esta gran mentira tiene que ver mucho con este asunto de que él inyecta el pensamiento en nosotros, en los jóvenes principalmente, de que usted pudiera decir, yo entregarme a Dios, siendo tan joven, darle toda mi vida a Dios, eso va a ser como que un desperdicio de mi vida, va a ser algo aburrido, servirle a Dios por el resto de mi vida. Pero realmente eso es una mentira del enemigo. Ustedes saben lo que es un espejismo. Ustedes saben lo que es un espejismo. Es esta cosa, ¿verdad? No sé si lo han visto quizás en películas y cosas. Hay veces que las personas van por un desierto donde hay calor, tienen sed, y de momento ven este lugar donde hay agua, donde hay palmeras, donde es un lugar placentero, ¿verdad? Y cuando esa persona llega allí, hasta se mete, él piensa que se mete en el agua y está ahí nadando en el agua, y de momento cuando se da cuenta, realmente lo que está es nadando en arena, ¿verdad? ¿Te han visto eso? Eso es un espejismo. Y realmente el enemigo de Dios lo que quiere hacer con nosotros, lo que quiere hacer con los jóvenes es que vivamos en una mentira. Pero en este fin de semana queremos desenmascarar al enemigo. Realmente que ustedes puedan ver y que el Señor pueda impresionarles en que no es un desperdicio ser un joven y ser un joven conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nosotros queremos que Dios haga con ustedes este fin de semana. Señor Jesús. ¿Qué tal si vamos ya leímos el título, ¿verdad? ¿Qué tal si leemos el título nuevamente? David es escogido y su relación íntima con Dios. Así que aquí vamos a hablar, ya lo dijimos durante el fin de semana, acerca de David, cómo él fue escogido. Y es bien interesante la historia de David, cómo fue que David fue escogido. Y principalmente vamos a estar yendo al Antiguo Testamento, al libro de Primera y Segunda de Samuel, donde ahí tenemos la historia de cómo David fue escogido. Y ustedes saben, vamos al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vemos la historia del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel nos habla de nuestra historia, ¿verdad? El pueblo de Israel es un tipo
Es un cuadro, es una sombra de lo que somos nosotros hoy, los creyentes del Nuevo Testamento. Así que todas estas experiencias por las cuales el pueblo de Israel pasó, nosotros son tipo y sombra de las historias y de las experiencias que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, pasamos. De hecho, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, voy a buscarles ese versículo, hablando acerca de la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, él dice, ¿verdad?, refiriéndose al pueblo de Israel, estas cosas sucedieron. Al pueblo de Israel les pasaron muchas cosas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Como ejemplos para nosotros. Así que todas estas cosas por las cuales pasa el pueblo de Israel son ejemplos para nosotros. Y cómo nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel, cómo es que David llega a ser escogido. Ustedes saben, algo bien terrible sucedió en ese tiempo. Para ese tiempo, Dios mismo debía haber sido todo para el pueblo de Israel. Pero ustedes saben qué sucedió. Algo bien lamentable sucedió y quiero leerles una porción aquí en Primera de Samuel capítulo 8. Voy a buscarles esa porción, Primera de Samuel capítulo 8, para que tengamos un poco de trasfondo en cómo es que David es escogido. Primera de Samuel capítulo 8. Ok, ustedes saben, estaba Samuel fue el escritor de estos libros. Ahí tenemos a Samuel, y Samuel estaba ahí delante del pueblo, y miren lo que le dijo el pueblo a Samuel, en el capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. Versículo 5 dice, y le dijeron, he aquí que ya eres viejo. El pueblo refiriéndose a Samuel, he aquí que ya eres viejo, y tus hijos no siguen tus caminos, nombra ahora para nosotros un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. En otras palabras, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para sí, el pueblo que Dios había separado para Él mismo, estaba diciéndole a Samuel, no, nosotros ya no queremos a tu Dios, nosotros queremos un rey, tal y como lo hacen las naciones. Es como nosotros hoy en día, rechazando a Dios y yéndonos a buscar otras cosas que reemplazan a Dios. Esto fue muy terrible. Y entonces dice, pero no agradó a Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel oró a Jehová. Samuel estaba indignado, él estaba triste y él oró. Y en el versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, escucha la voz del pueblo conforme a todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que ya no sea rey sobre ellos. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Samuel, Samuel, no te preocupes, ellos no te están rechazando a ti, ni están rechazando tu palabra, ellos me están rechazando a mí. Pero no te preocupes, vamos a darle un rey para que lo juzgue. Y ustedes saben, si leen la historia, Dios les levantó a uno como rey, y este fue el rey Saúl. Y si leen todo el relato, Saúl no fue un buen rey. Él no fue un buen rey. Saúl no fue un buen rey. Él vivió para sí mismo. En vez de levantarle un reino a Dios, él vivió para levantar su propia monarquía, para exaltarse a él mismo. Y esto en parte vino a ser para tratar al pueblo. Así que Dios no estaba satisfecho con Saúl. Dios no estaba satisfecho con Saúl. Así que, ¿qué tal si entonces leemos el numeral 1 Romanos para ver qué fue lo que sucedió ahí entonces con el pueblo? ¿Qué tal si todos leemos el número 1 Romanos? David
fue preparado por Dios para ser un hombre. David fue preparado por Dios para ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué tal si las hermanas leen la letra A? Las hermanas, la letra A juntas. Así que aquí vemos que dice que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y en la referencia ahí es 1 Samuel 13:14. Y en 1 Samuel 13:14 tenemos a Samuel hablándole a Saúl, quien era el rey en ese momento, y dice: mas ahora tu reino no será duradero, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por un lado, Dios mismo había puesto a Saúl como rey para que estableciera el reino, pero sin embargo él no vivió conforme al corazón de Dios, él vivió para sí mismo. Pero el Señor se había preparado a uno conforme a su corazón. Y este es David. Este es David. ¿Qué tal si los hermanos leemos la B todos juntos? La letra B. Aleluya. Así que aún David, desde niño, dice aquí que él vivía entregado a Dios. Él dice aquí que él era un nazareo que se preocupaba por Dios. Y la referencia aquí del versículo en Números 6:2, dice, en Números 6:2, dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, el voto del nazareo, a fin de apartarse para Jehová. Así que aquí lo que está hablando es que David fue uno que desde su niñez fue apartado para Dios, por medio del voto del nazareo, del nazareato. Y esto no es otra cosa de que ser apartado para Dios mismo de todo lo común, de todo lo que no es santo, ser apartado para Dios. Así que David, aún desde su niñez, él fue uno que fue apartado para Dios. La letra C, las hermanas la leen juntas. Jehová amén. Alguien que haría toda su voluntad. Aleluya. Señor Jesús. Así que aquí en Hechos 13:22, y le voy a leer Hechos 13:22, dice: después de quitar a ¿verdad?, refiriéndose a Saúl, al rey Saúl, después de quitar a les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Y me impresionó mucho cuando estaba leyendo aquí esta porción, quien hará toda mi voluntad. No dice quien hará algunas cosas conforme a mi voluntad, sino que hará toda mi voluntad. Así que David realmente era uno conforme al corazón de Dios. Uno que fue apartado, uno que fue separado para Dios mismo. Y ahí hay una nota en el versículo 22 de Hechos 13 que dice: David era un varón conforme al corazón de Dios, es decir, conforme al deseo que Dios tiene en su corazón. Y no solamente conforme a las palabras de Dios. Tal hombre hace la voluntad de Dios. Tal hombre hace la voluntad de Dios. Señor Jesús. Quiere el Señor y el Señor nos haga tales. El Señor nos haga estos conforme a su corazón. Estos que quieran hacer toda la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios. Hay
de hecho, hay veces que quizás nuestros padres nos dicen que hagamos algo, que hagamos una tarea. ¿Qué tal si recoges tu cuarto? ¿Qué tal si sacas la basura? Y nosotros muchas veces eso es como que, ay, no quiero, ¿verdad? Pero el Señor necesita, ¿verdad? Esto es un indicio de que el Señor necesita realmente trabajar con nosotros, ganar nuestro corazón. Y esto es un ejemplo bien sencillo, pero ¿qué tal cuando el Señor quiere que nosotros hagamos toda su voluntad? Realmente necesitamos hacer toda su voluntad. Señor Jesús. Aleluya. Amén. ¿Dónde nos quedamos? La letra C, ¿verdad? ¿Qué tal si todos juntos leemos la letra C? ¿O esa ya la leímos? La letra D, ¿verdad? La letra D. Ok, ¿qué tal si todos leemos la letra D? Pues el hombre... Amén. Pues el hombre solo ve las apariencias, mas Jehová ve el corazón. Así que aquí lo que sucedió fue cuando Jehová le dijo a Samuel que fuera a buscar a David, él fue a donde su padre. David, más adelante vamos a ver que David era el octavo hijo de Isaí. O sea que él tenía 7 hermanos más, mayores que él era el menor. Y aquí lo que sucedió es cuando Samuel fue a donde la casa de Isaí, preguntando por sus hijos, ¿verdad? Porque ya Jehová le había dicho que había separado a uno. Y cuando vienen los hijos, en el versículo aquí es Primera de Samuel 16, capítulo 7. Miren lo que sucedió. En el versículo anterior, el 6, dice, cuando llegaron los hijos de Isaí, que entonces Samuel iba a ver cuál era el que Dios había separado para Dios. Él dice que él vio a Eliab y dijo, de cierto, el ungido de Jehová está ahora delante de él. Pero, en el versículo 7, pero Jehová respondió a Samuel, no tengas en cuenta su parecer, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. O sea, cuando vino el primer hijo, el mayor de Isaí, era un joven, una persona alta, de buen parecer, y Samuel dijo, este tiene que ser el ungido, este tiene que ser, porque él se estaba fijando en la apariencia de la persona, él estaba fijándose en lo externo de la persona. Pero, mire lo que le contestó Jehová, porque no se ha de tener en cuenta cómo mira el hombre, pues el hombre solo ve las apariencias, mas Jehová ve el corazón. O sea que Jehová no estaba buscando a uno que tuviese una buena apariencia, que fuera de bien parecer. Jehová estaba buscando el corazón de David, ¿verdad? El corazón de este ungido. De igual manera, el Señor le importa mucho nuestro corazón. El Señor le importa mucho nuestro corazón. Ustedes saben, y no nos referimos al corazón físico, ¿verdad? Ustedes saben que cuando Dios creó al hombre, Él lo creó de 3 partes. ¿Qué partes son? Cuando Dios creó al hombre. ¿Cuáles? Espíritu, alma y ¿cuál? Y cuerpo, ¿verdad? El hombre es creado de estas 3 partes. Pero también la Biblia revela que hay una parte que se le llama el corazón. No meramente, no es el corazón físico, sino que, ¿alguien me puede decir cuáles son esas partes del corazón? ¿Cuál es el corazón del hombre? ¿Cuál? Mente, emoción, voluntad y la conciencia. De eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De esas 3 partes, esas 4 partes del hombre, la mente, la emoción, la voluntad, la conciencia, eso es lo que compone el corazón del hombre. Y quizá no vamos a tener tiempo en este mensaje, pero en el mensaje 4 vamos a hablar un poquito acerca de nuestro corazón.
y cómo nuestro corazón necesita ser el corazón apropiado para que el Señor pueda obtener algunos los cuales tengan que sean conformes a su corazón, ¿verdad? No hay duda que para nosotros ser conformes al corazón de Dios, nosotros también necesitamos que nuestro corazón sea el corazón apropiado. ¿Qué tal de nuestra mente? ¿Cómo debe ser nuestra mente? ¿Qué tal de nuestras emociones? ¿Qué tal de nuestra voluntad? ¿Qué tal de nuestra conciencia? ¿Cómo nosotros debemos tratar con nuestra conciencia? Y vamos a entrar un poquito en cuanto a eso, en más detalle, en el mensaje número 4. Así que el hombre solo ve las apariencias, mas Jehová ve el corazón. Mas Jehová ve el corazón. Señor Jesús, Jehová ve el corazón. Así que mientras estaba leyendo esto, yo consideraba, en parte, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos ahí, los hermanos, quizás las hermanas también, tomando mucho cuidado de nuestro parecer, frente al espejo, cómo nos vestimos, ¿verdad? Cómo nos peinamos, queremos estar a la última moda, queremos vernos bien. Pero realmente, yo puse una nota aquí, realmente no debemos quizás ni perder mucho tiempo con eso. Por un lado sí es importante, ¿verdad? No vamos a estar andando por ahí, ¿verdad? Como un vagabundo, pero realmente eso no es lo principal, no es nuestra apariencia, sino lo principal es qué tal de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón delante del Señor. ¿Qué cosas nuestro corazón ama? ¿Qué cosas el Señor quiere que nosotros amemos? ¿Verdad? Tenemos que considerar todo esto y vamos a entrar un poquito en este asunto en el mensaje número 4. Aleluya. Así que este fue David, de esta manera David fue preparado para ser conforme a su corazón. ¿Verdad? En el transcurso de su vida, cuando él se criaba, le pasaron muchas cosas. Y vamos a entrar un poquito de eso ahora en este segundo punto. ¿Qué tal si juntos leemos el numeral 2 Romanos? Jehová seleccionó a David para sí mismo. Aleluya. Y nuestra oración, mi oración, yo sé que la oración de muchos de los hermanos aún mayores, la oración de la mayoría de los padres, ¿verdad? Es que realmente Jehová, que Dios los seleccione a cada uno de ustedes. De hecho, si están aquí este fin de semana, yo creo que es un indicio de que Jehová nos ha seleccionado. Como mencionábamos al principio del mensaje, entre millones y millones quizás de personas en el universo, Jehová nos ha escogido. Aleluya. Y realmente nos ha seleccionado y nos tiene aquí. Y nos ha seleccionado para sí mismo. Jehová es un Dios celoso. Él no quiere para Él. Él no nos quiere compartir con nadie más. Él nos quiere para Él. Él quiere que nosotros seamos su posesión. Su posesión. Él es un Dios celoso. Aleluya. ¿Qué tal si juntos leemos la letra A? Todos juntos. David. Amén. David era el octavo hijo de Isaí. Y aún en esto, en la soberanía del Señor, aún en esto, el Señor tenía algo. Y es que el número 8, en la Biblia el número 8 significa resurrección. Así que aún David en este asunto era uno el cual él fue producido en resurrección. Aleluya, él fue producido en resurrección. Primera de Samuel capítulo 17, el versículo 12 y 14 dice: y David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en los días de Saúl, este hombre era ya viejo, avanzado en años entre los hombres,
y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Así que David, ¿verdad? David era el menor de los 8 hijos. ¿Qué tal si leemos juntos también la letra B? Dios causó que él naciera como el menor, el último, para hacerlo humilde. Amén. Así que aún en esto también vemos cómo Dios, en su soberanía, permitió que él fuera el menor, para hacerlo humilde, para que David aprendiera la humildad, y ahí en el versículo 11 de Primera de Samuel, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos los jóvenes que tienes? Cuando Samuel le pidió a Isaí que trajera a sus hijos, solamente llegaron 7 de los hijos delante de Samuel. Y entonces él les preguntó, ¿son todos estos los jóvenes que tienes? Y él respondió, queda aún el menor, pero él ahora apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él y tráelo, porque no nos sentaremos hasta que él venga aquí. Ya Isaí había traído sus primeros 7 hijos delante de Samuel, y ante los ojos de Jehová ninguno de ellos era el que Dios había seleccionado. ¿Por qué? Porque era David, era el menor. Cuando él le preguntó, ¿dónde está David? Él le dijo, él está apacentando ovejas. O sea, aún en este asunto del trabajo el cual fue asignado a David, quizás apacentar ovejas en ese entonces no era una tarea muy reconocida, no era como, por ejemplo, quizás los hijos mayores pertenecían al ejército, iban a tener cierto reconocimiento. David no. David, aún en eso, él tuvo que aprender la humildad. Él era uno que apacentaba las ovejas. Así que en este asunto de ser el último, él tuvo que aprender la humildad. Y yo, cuando estaba considerando esto, aún pensaba en mi familia. Nosotros somos 5 hijos en mi familia. Y yo cuando pensaba en esto, estaba pensando en mi hermano menor. Y realmente yo consideraba, los que son menores en una familia, las familias grandes, siempre como que tienen que aprender humildad. Por alguna razón, el trato con ellos es como que diferente. Yo recuerdo, habían veces cuando estábamos en la mesa, o estábamos juntos, toda la familia, los 7, mi padre, mi madre, nosotros 5, y quizás algunos de nosotros, los más mayores, podíamos bromear, hacer un chiste, traer alguna broma, y no había problema. Tan pronto mi hermano menor decía algo, como que el trato con él no era igual, tú sabes. Así que realmente esto me puso a pensar, y realmente sí, el menor tiene que aprender humildad. Así que aún en esto, el Señor estaba preparando el corazón de David, porque Dios necesitaba uno conforme a su corazón. ¿Qué tal si todos leemos la letra C juntos? A David le fue asignada la humilde tarea de ir al campo a cuidar ovejas. Y quizás uno pensaría, pero ¿por qué cuidar ovejas? Y aún en el mensaje, en el próximo mensaje, el mensaje número 2, se va a hablar un poco acerca de aún las experiencias. Uno pensaría, ¿verdad? Cuidando ovejas, eso es algo tranquilo, nada le va a pasar a las ovejas. Pero aún en esta tarea humilde de cuidar ovejas, el Señor adiestró a David. Él lo adiestró. Y lo vamos a ver en el segundo mensaje, cómo aún este asunto lo adiestró para ser uno que pudo pelear por el pueblo, por uno que pudo pelear por los intereses de Dios y batallar por los intereses de Dios. Señor Jesús. La letra D. ¿Qué tal si todos juntos leemos la letra D también? Puesto que David, un niño de unos 15 años, era el elegido de Dios, Samuel, el representante de Dios,
Amén. Así que aquí vemos, ¿verdad? Que realmente David era un joven. Dice aquí, aproximadamente unos 15 años, él fue el elegido de Dios. Y cuando entonces David fue traído frente a Samuel, ahí entonces realmente Samuel supo de parte de Jehová que este es el que Dios ha apartado para él mismo, uno conforme a su corazón. Interesante lo que sucedió en el versículo 13 de 1 de Samuel capítulo 16 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. O sea, que Samuel lo primero que hizo cuando vio a David, lo ungió con aceite. Lo ungió con aceite. Dice que, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre de David con poder. Se levantó luego Samuel y se fue. Así que ustedes saben, en la Biblia el aceite es tipo de el Espíritu. Así que en este asunto Samuel lo que estaba era ungiendo a David, ¿verdad? Con aceite, que es un tipo del Espíritu. De hecho, el Espíritu mismo dice ahí que vino sobre David con poder. Vino sobre David con poder. Y en la Biblia, cuando nosotros hablamos acerca de recibir el Espíritu, ¿verdad? En ocasiones está el asunto de recibir el Espíritu de manera relacionada al aspecto de la vida, de manera del aspecto esencial, ¿verdad? Para nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando nosotros en la mañana tenemos un tiempo con el Señor, oramos, vamos a su palabra, le comemos en la palabra, no hay duda que ahí nosotros recibimos el Espíritu como vida, como algo que nos va a nutrir, a equipar, a preparar para nuestro diario vivir. Pero también en la Biblia se revela de que el Espíritu también viene sobre nosotros en el aspecto del poder, en el aspecto de llevar a cabo cierto trabajo, llevar a cabo cierta obra para el Señor. Un ejemplo que pudiéramos utilizar para esto, por ejemplo, ustedes saben, hay un ejemplo que se utiliza en el ministerio para hablar de este asunto. Cuando usted tiene un policía, ¿verdad? Un policía tiene un uniforme, pero un policía, en adición a cuando él va a salir por la mañana de su casa a ejercer su trabajo, él puede salir de su casa, pero si no desayuna, ¿verdad? Desayuna, que se sienta lleno, fuerte, y se pone su uniforme, cuando salga, él va a estar, por un lado va a estar débil, pero por otro lado, igualmente, si él desayuna, sale a la calle y no se pone uniforme, tampoco va a estar fuerte para llevar a cabo su tarea. Así que esto es un ejemplo de cómo el Espíritu, por un lado somos equipados interiormente por medio del Espíritu, pero también el Espíritu nos reviste de poder para llevar a cabo la obra. Y en este caso David, vamos a ver más adelante en el transcurso de la historia, si leen 1 y 2 de Samuel, vemos cómo David fue utilizado por Dios para llevar a cabo su obra, para pelear por los intereses del Señor aquí en la tierra. Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal si todos juntos vamos al numeral 3 Romanos? Todos juntos. David tenía una relación personal, íntima y afectuosa con Jehová. Así que es bien interesante cómo David, para él poder ser seleccionado, escogido, apartado para Dios, vemos como también en su vida David era uno que él tenía una relación personal, una relación íntima, una relación afectuosa con Jehová. Ustedes saben, el Señor quiere que nosotros lleguemos a tener tal vida.
El Señor quiere que nosotros lleguemos a tener una vida personal, una vida íntima, una vida afectuosa con Él mismo. Y para nosotros poder tener tal vida personal, íntima y afectuosa con Jehová, necesitamos pasar tiempo con Él. Es igual como, ¿verdad? Una pareja, para una pareja poder llegar a tener una relación, necesitan pasar tiempo juntos, ¿verdad? Así que de igual manera nosotros, si nosotros queremos tener una relación íntima con el Señor, necesitamos pasar tiempo con el Señor. Y aquí en el bosquejo hay varios puntos que nos revelan cómo era la vida de David, cómo fue esa vida de David con Jehová. Por un lado, nos habla que la relación que tuvo David con Dios, con Jehová, fue una relación amorosa, una relación amorosa. ¿Qué tal si los hermanos, los varones, leen la letra A? Su amor. ¿Qué tal otra vez si lo leemos otra vez? Su amor por Jehová. Así que aquí en este versículo, la referencia es Salmos 18.1. Y miren lo que dice Salmos 18.1. Dice, te amo, oh Jehová, fuerza mía. Y es bien interesante, me gustó mucho cómo David comienza esta oración diciéndole al Señor mismo, te amo, te amo. Y nosotros, no sé, ¿verdad? Quizás cuando joven uno no practica tanto este asunto de decirle al Señor que lo amamos. Pero realmente yo pienso que es una buena práctica. No importa si somos jóvenes, necesitamos aprender a desarrollar esta relación con el Señor y decirle, te amo. ¿Qué tal si practicamos eso? Le decimos, Señor, te amo. ¿Qué tal si lo repetimos nuevamente? Señor, te amo. Otra vez, Señor, te amo. Y de hecho, puede ser, y a mí me pasa, yo estoy seguro que a todos nos pasa. Hay veces que uno no siente que ama al Señor. Hay veces que uno no siente que ama al Señor. Pero yo pienso que aunque estemos en esos momentos en que uno piensa que no ama al Señor, y de hecho a veces uno piensa que no ama a nadie, ¿verdad? Hay veces que uno no quiere ni que le hablen. Pero yo pienso que es una muy buena práctica, aunque nos sintamos de esa manera, aunque no sintamos ningún afecto por el Señor. ¿Qué tal si le damos la oportunidad al Señor y practicamos? Y le decimos, todas las mañanas, quizás una buena práctica, tan pronto abramos nuestros ojos por la mañana, Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo. De hecho, en una relación, ¿verdad? Aunque ustedes son jóvenes, ustedes quizás no todavía, pero cuando estén más mayores, en una relación, mientras más uno le dice a la pareja, te amo, más realmente uno ama a esa persona. Pero no todavía, todavía les falta quizás un poquito. Pero, ¿verdad? Eso es la realidad y los hermanos, ¿verdad? Los más mayores aquí quizás podamos dar testimonio de eso. Y con el Señor es igual. Con el Señor es igual. Saben, a los ojos del Señor, Él es nuestro marido. Y nosotros, los creyentes, somos su novia. Así que simplemente el Señor lo que quiere es tener una relación amorosa y afectuosa con nosotros. Así que, ¿qué tal si practicamos este asunto de tener esta relación de amor con el Señor? Y David fue tal. ¿Qué tal si leemos la letra B juntos también? Su contactar a Jehová. Así que también David fue uno que contactaba a Jehová en la mañana. Él lo contactaba temprano en la mañana. De hecho, este es el mejor tiempo para contactar al Señor, temprano en la mañana.
¿Significa esto que no podemos contactar al Señor en otro tiempo? No, sí podemos contactar al Señor en cualquier tiempo, pero no hay duda de que el mejor momento para contactar al Señor es en la mañana. Y aquí da unos versículos en Salmos 5:3, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aleluya. Así que ahí en la mañana, una muy buena práctica es ir y simplemente presentarnos delante del Señor. Estar ahí delante del Señor y presentarnos. Estar delante del Señor y presentarnos. De hecho, en Salmos 55:17 también dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya. Así que no meramente en la mañana, sino que también podemos contactarle en la tarde, podemos contactarle a mediodía, especialmente en la mañana. Podemos clamarle, podemos orar. ¿Y saben qué? Él nos va a oír, Él nos oye. Él es uno que nos oye, Él nos oirá. Aleluya. Señor Jesús. Amén. Así que ¿cuándo debemos contactar a Jehová? En la letra C, ¿cuándo debemos contactar a Jehová? Todos los días. ¿Y por cuánto tiempo? Durante todo el día. Me impresionó mucho eso. O sea, que David era uno que le contactaba durante todo el día. Wow, durante todo el día. Durante todo el día. Y en Salmos 86, versículo 3, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Así que una manera que nosotros podamos contactar, no creo que tengamos manera de estar quizás orando todo el día, pero una manera en la cual nosotros podemos contactar al Señor todo el día es invocando su nombre. Aleluya. Podemos invocar su nombre mientras estemos en nuestra casa, mientras estemos en la escuela. No importa dónde estemos, podemos invocar su nombre. Y quizás no tiene que ser de una manera fuerte, audible, pero podemos simplemente: Señor Jesús, Señor Jesús. Es como el respirar. Usted puede dejar de respirar por una hora, por mediodía. No, ¿qué sucede si dejamos de respirar? Nos morimos, ¿verdad? Pues igualmente, este asunto de invocar el nombre del Señor es un respirar, Y así que podemos practicar este respirar invocando el nombre del Señor. Señor Jesús, Señor Jesús. Aleluya. ¿Qué tal si practicamos ahora mismo? Señor Jesús, Señor Jesús. Aleluya. Porque a ti clamo todo el día. Señor Jesús. A ti clamo todo el día. Señor Jesús. Aleluya. Así que también él fue uno que tuvo comunión con Jehová. La letra D. Leemos junto la letra D. Su comunión con Jehová. Así que fue uno que se mantuvo en esta relación todo el tiempo con Jehová. Tuvo comunión con Jehová. Y como aquí hay 6 puntos que nos trae el bosquejo de cómo nosotros, ¿verdad? Como David, en el caso de David, y cómo nosotros podemos mantener nuestra comunión con Jehová. Tenemos estos 6 puntos. Número 1 es, ¿cuál? Invocando el nombre del Señor. Amén. Invocando el nombre del Señor. ¿Verdad? Esta es la manera más fácil de mantenernos en comunión con el Señor, y es invocando el nombre de Jehová. Como decíamos anteriormente, es una especie de respirarle a Él, invocar su nombre. Y en Salmos 18:3
David dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya. Así que si queremos ser salvos, ustedes saben, ¿alguno de ustedes tienen enemigos? ¿Verdad? Sí, tenemos un enemigo. Nuestro enemigo principal es ¿quién? Es Satanás mismo. Y tenemos tantos enemigos, nuestra carne, tantas cosas que están a nuestro alrededor que llegan a ser nuestro enemigo. Son distracciones. Nuestro enemigo que nos quieren apartar de la comunión de Dios. Así que esta es una manera de nosotros ser salvos de los enemigos. Y es invocando el nombre del Señor. Señor Jesús. En Salmos 18, capítulo 18, versículo 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hay veces quizás pensamos que Él no nos va a escuchar, o que quizás invocamos su nombre y pensamos que Él no nos escucha, pero realmente sí Él nos escucha, sí Él está escuchando nuestra voz, sí Él está escuchando nuestro clamor. Simplemente lo que tenemos que hacer es invocar su nombre y Él está presto para escucharnos. Amén. ¿Qué otra manera nosotros nos mantenemos en comunión con Jehová? El número 2. ¿Qué tal si todos juntos declaramos el número 2? Orando. Otra manera en la cual podemos mantenernos en comunión con Jehová es orando. Orando. La oración, ¿verdad? Por medio de orar. Y en cuanto a la oración, es bien importante que tengamos un tiempo de oración personal. Es bien importante tener un tiempo de oración personal, porque ahí en ese tiempo personal nosotros nos podemos abrir al Señor tal y cual somos. En ese tiempo personal, el Señor como quiera conoce nuestro corazón, pero podemos confesar todos nuestros asuntos, nuestros pecados, podemos abrirnos con el Señor de una manera personal. Pero también es bien importante y es de gran ayuda nuestro tiempo de oración corporativa. Quizás podamos tener compañeros de oración entre ustedes. Puedan tener algunos compañeros para orar juntos. Qué maravilloso sería que el Señor pueda ganar algunos compañeros entre ustedes de oración. Yo sé que no es fácil, porque muchas veces, ¿verdad?, nuestra relación llega a ser una relación de una amistad y como que no queremos lucir muy espiritual frente al uno al otro, pero créanme, una vez, por decirlo así, se rompa esa barrera, se rompe el hielo y nuestra relación, el uno con el otro, no es meramente una relación de amistad, sino que es una relación espiritual en la cual podamos orar. Eso va a ser de gran ayuda, Así que los animo de que aún entre ustedes puedan tener compañeros de oración. Amén. Amén. Otra manera en la cual podemos mantenernos en comunión con Jehová. ¿Qué tal si leemos el 3 juntos? Disfrutando la palabra de Dios. Así que necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia. Y para este asunto de leer la Biblia, es de gran ayuda si nosotros tenemos un itinerario de lectura, donde todos los días, de manera sistemática, podemos ir y todos los días leer un versículo, 2 versículos, bajo un horario que nos ayuda a ir a la palabra. Señor Jesús. Y miren lo que dice David en cuanto a este asunto de la palabra. David era uno que él amaba la palabra. Dice aquí en Salmo 119, 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más
que la miel a mi boca. Así que para David la palabra llegó a ser tan dulce, aún más que la miel. No hay duda de que para esto él tuvo que desarrollar, ¿verdad?, un paladar yendo a la palabra, gustando la palabra. Así que nosotros también necesitamos tener esta experiencia de ir a la palabra diariamente, al punto que podamos decir, cuán dulce es tu palabra, más que la miel a mi boca. Aún anhelemos ir a la palabra para gustar del Señor en la palabra. Señor Jesús. ¿De qué otra manera nosotros podemos mantenernos en comunión con el Señor? El 4, lo leemos juntos. Confesando. Otra vez, ¿qué otra manera? Confesando, ¿verdad? Confesarse no es otra cosa que ir delante del Señor. Ir delante del Señor y traer todos nuestros asuntos delante del Señor. Y dice la palabra que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿verdad?, la sangre del Señor que nos limpia de todo pecado. En Salmo 25, 18 dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Así que vemos aquí que David fue que él practicó este asunto de ir delante del Señor para confesar sus pecados. Y en Salmo 32, 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que si nosotros vamos delante del Señor, nos confesamos, realmente el Señor nos va a perdonar, Él nos va a limpiar, nos va a perdonar. Y de esa manera nosotros podemos mantener una conciencia limpia, una conciencia pura, y la comunión entre el Señor no se va a ver interrumpida. Saben, este asunto de los pecados son como usted sabe, cuando usted va en un carro y cuando usted va en una carretera y de momento cosas empiezan a caer en el cristal delantero del vehículo, cosas. Y usted va manejando y poco a poco usted va perdiendo la visibilidad. Y llega el momento en que no se ve nada. Esa misma manera los pecados, ¿verdad?, van ahí, nuestra conciencia se va empañando. Y llega el momento que nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con Dios, se ve interrumpida. Por tal razón nosotros necesitamos mantener esta práctica de confesarnos. ¿Para qué? Para mantener nuestra comunión con el Señor sin impedimento. Que no haya impedimento entre nosotros y el Señor. De esta manera podemos mantener una comunión íntima con el Señor por medio de practicar este asunto de la confesión. Señor Jesús. Amén. Otra manera en la cual nosotros mantenemos una comunión con el Señor, el 5, lo leemos juntos. Consagrándose. Aleluya. Consagrándose. Y saben, este asunto de la consagración tiene mucho significado, ¿verdad? Necesitamos consagrar, significa entregarnos al Señor, entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, entregarlo ahí delante del Señor, consagrarnos de una manera nueva y fresca. Aún esta consagración, nosotros necesitamos practicarla a diario, venir al delante del Señor y consagrarnos de una manera fresca. Mire lo que dice aquí en el Salmo 110, Salmo 110, versículo 3, dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de tu consagración. Dice, tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. Y básicamente aquí, el Señor lo que está diciendo es que cuando nosotros
nos ofrecemos voluntariamente al Señor, nosotros nos consagramos voluntariamente al Señor, nosotros llegamos a ser como el rocío. Ustedes saben, cuando uno se levanta por las mañanas, usted ve las plantas, las flores, y ustedes ven que las plantas tienen un rocío, ¿verdad? Las plantas son regadas con esa agua que es el rocío. De igual manera, el Señor mismo se está comparando ¿verdad? Como uno que necesita ser regado, uno que nos necesita que nosotros lo reguemos. Él necesita ser aún saciado por nosotros, y una manera es por medio de nuestra consagración, especialmente los jóvenes. Cada vez que los jóvenes se consagran al Señor, esto llega a ser como el rocío, y el Señor realmente es satisfecho, y el Señor realmente es regado. Aleluya. Señor Jesús. Así que quiere el Señor que entre nosotros puedan haber muchos los cuales decidan, tomen este camino de entregar su vida al Señor por medio de la consagración. Esto es lo que el enemigo quiere evitar. El enemigo quiere evitar que hagamos. Aleluya. Señor Jesús. Otra manera en la cual nosotros podemos mantener la comunión con Jehová es por medio de alabarlo y ser agradecido. ¿Qué tal si leemos el 6 juntos? Alabando y agradeciendo. Así que por un lado, alabando al Señor y dándole gracias. Dándole gracias. Y David fue uno que practicó este asunto. Dice en Salmos 119, 164, dice: 7 veces al día te alabo, aleluya, a causa de tus justos juicios. Realmente el Señor ha sido tan justo con nosotros, tanta misericordia que Él ha tenido con nosotros, que nosotros no tenemos otra cosa, no podemos hacer otra cosa sino alabarle, aleluya. Así que tenemos muchas razones por las cuales alabarle y ser agradecido. En Salmo 9:1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas sus maravillas. Aleluya, Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto tiempo llevo? Still have time? Ok, amén. Aleluya. Así que necesitamos ser estos que alabamos y somos agradecidos. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. ¿Qué tal si todos juntos vamos a la letra E? David era uno que en su relación personal, íntima y afectuosa con Jehová se daba a través de ¿qué? En la letra E, la leemos juntos. Su amor. David fue uno que amaba la casa de Dios. Él amaba tanto la casa de Dios que él escribió en Salmo capítulo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y ustedes saben, hoy en día, la casa de Dios es ¿qué? La casa de Dios hoy en día, la iglesia, ¿verdad? Así que David era uno que amaba la casa. Nosotros necesitamos ser estos que aman la iglesia, aman a los santos, aman la iglesia. Que anhelan estar en la iglesia, porque realmente en la iglesia es donde nosotros podemos, por un lado, contemplar la hermosura de Jehová. En la iglesia contemplamos la hermosura de Jehová. Saben, en la iglesia que son los santos, los santos son hermosos. Quizás muchas veces nosotros vemos muchas cosas en la iglesia, muchas faltas, problemas, pero realmente esas cosas no son la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es aquello lo cual procede de Cristo mismo, ¿verdad? Así que
a los ojos de Dios la iglesia es hermosa. Y nosotros necesitamos ser estos que aman la iglesia, aman mantenerse en la iglesia. También el versículo en 2 de Samuel 6:2 dice, sí, 2 de Samuel 6:2, dice, y se levantó David y partió de Baalá a Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Así que David fue tal que amaba la casa de Dios, amaba la casa de Dios. Y no solo eso, sino que aún él disfrutaba a Dios mismo en la casa de Dios. La letra F, la leemos juntos, la letra F. Su disfrute de Dios en la casa de Dios. Así que David fue uno que disfrutó a Dios mismo en la casa de Dios. Así que nosotros en la iglesia necesitamos disfrutar a Dios mismo. Necesitamos disfrutar a Dios mismo. En la iglesia es donde nosotros somos cuidados, somos pastoreados, recibimos el disfrute, somos nutridos. En la iglesia realmente es donde nosotros recibimos todo lo que necesitamos. Así que necesitamos orar al Señor, ¿verdad? Por este asunto, que Él nos muestre su casa, nos muestre y nos dé amor por su casa, amor por la iglesia. Señor Jesús. Quizás pensamos que o quizás usted piensa que son muy jóvenes para experimentar muchas de estas cosas, pero yo pienso que no. Yo pienso que aún a su temprana edad ustedes pueden disfrutar alguna de estas experiencias. Y el Señor realmente los va a guiar, los va a llevar adelante. Si los tiene aquí es porque el Señor realmente lo quiere hacer. Él quiere realmente levantarlos a ustedes, levantar esta generación. Él mismo necesita de nosotros, Él mismo necesita de ustedes, por causa de su deseo, por causa de su propósito, por causa de lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Él necesita a cada uno de ustedes. Él necesita levantar un grupo de jóvenes, pero no cualquier grupo, sino un grupo de jóvenes que sean conformes a su corazón. Que sean conformes a su corazón. Y quizás nosotros pensemos o consideremos, nos miramos a nosotros mismos y quizás consideramos, realmente yo no soy conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué tal si simplemente venimos al Señor tal y cual somos y simplemente le oramos al Señor? Señor, hazme uno que sea conforme a tu corazón. Yo estoy seguro que si le oramos al Señor de esa manera, Señor, hazme conforme a tu corazón, el Señor lo va a hacer. El Señor los va a apartar, el Señor los va a separar, los va a llevar por todas las experiencias necesarias para hacer estos que son conforme al corazón de Dios. Lo vimos aquí, en parte lo vimos un poco con el ejemplo con David, y lo vamos a ver más adelante en los próximos mensajes. No hubo casualidad en David, en nada de lo que a David le sucedió. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Quiénes fueron los padres de David? El tiempo en el cual él nació, el lugar en el cual él nació, no fue casualidad. Todo lo que le sucedió a David fue una preparación para él preparar a uno conforme a su corazón. Y yo sé, ¿verdad? Quizás pensamos, los padres que nosotros tenemos, el lugar donde vivimos, las circunstancias que nos rodean, ¿por qué son así? Quizás quisiéramos que fuera algo diferente, pero créanme, el Señor tiene todo diseñado. El Señor tiene todo diseñado, porque Él quiere hacernos estos que son conforme a su corazón. Él quiere hacer esto con cada uno de nosotros. Él quiere hacerlo con
principalmente con ustedes, especialmente a su temprana edad. Si Él logra hacer esto a su temprana edad, wow, qué misericordia sería. Cuán útiles podemos serle al Señor si Él logra ganar un grupo de jóvenes conforme a su corazón a tan temprana edad. Quiera el Señor y el Señor lo logre en medio nuestro. Y, ¿verdad? Quizá comenzando esta noche, cuando nos vayamos, ¿verdad? Luego de que despidamos el mensaje, cuando nos vayamos al tiempo en los cuartos, nuestro tiempo personal, quizás ir delante del Señor. Señor, gracias podemos orar, Señor, gracias por haberme traído este fin de semana. ¿Verdad? Podemos comenzar por ahí. Gracias por haberme traído este fin de semana. Señor, ahora que me tienes aquí, que nos tienes aquí, haz algo conmigo. Orar de esta manera, abriéndonos tal y cual somos. Él nos conoce. Nosotros no tenemos que, en Puerto Rico decimos, no tenemos que venir con fronte. No sé si aquí se entiende esa expresión. No tenemos que venir imitando nada frente al Señor, porque el Señor nos conoce. Él conoce quiénes somos, conoce nuestras debilidades. Así que simplemente abrámonos tal cual somos para que el Señor haga algo este fin de semana con nosotros. Aleluya. ¿Qué tal si tenemos varias oraciones antes de recibir las instrucciones?